Listo, Carlos Julio, adelante. Listo, bueno, retomamos, digamos, la charla que veníamos presentando sobre los fondos buitres. Vamos a recordar rápidamente, digamos, la tercera filmina. Pongamos la tercera diapositiva para recordar dos conceptos. Sigue uno, dos y tres más. Para entender un poquito como la parte final de la presentación, para recordar aquí la que sigue. Eso, la que sigue. Bueno, la anterior, la anterior. Habíamos dicho que los fondos buitres necesitan, digamos, de una regulación presupuestal, que es la que domina hoy en todos los países, de tal manera que los estados se endeuden y vivan en una condición de pago permanente de una deuda que nunca la van a pagar, siempre pagando deudas y nunca la van a pagar, para que en algún momento lleguen a incumplimientos, lo que se llama default, digamos, el no pago de la deuda, incumplimientos, y se obliguen a hacer, digamos, propuestas de reestructuración. Entonces, cuando hay esas situaciones, los fondos buitres se aprovechan para comprar los bonos por menor precio, por el 20%, el 30%, el 40%. Y lo ideal es que ellos pues no hacen parte de los acuerdos para obligar la totalidad del pago, el 100%. Pero quería señalar lo siguiente: en la parte, digamos, de los ingresos del Estado, de los ingresos del Estado, una de las regulaciones que existen es que se ponen limitaciones al endeudamiento. Digamos, por ejemplo, en Colombia hay algo que se llama la regla fiscal, que eso también existe en la mayoría de los países, Brasil, Chile, donde le ponen una limitación al endeudamiento. Por ejemplo, en Colombia, la regulación que existe, que sería como este que llama aquí recursos del crédito, digamos que es uno de los ingresos que tienen los estados. eh, Esa limitación en Colombia está entre el 51 y el 71. Digamos, si un estado fuera a hacer un proyecto de envergadura, digamos un ferrocarril, un canal interoceánico, por ejemplo, el que propone hacer China, por ejemplo, en Nicaragua, desde el punto de vista de las finanzas públicas es muy complicado. Eso requiere muchas maromas pues, para intentar hacer proyectos de envergadura, porque le ponen un límite al crédito. Que la idea es que los estados, obviamente, no se quiebren, pero que se mantengan pagando una deuda, que las deudas se vuelvan eternas, pues que nunca se paguen. Entonces, digamos, hacer proyectos de envergadura requiere muchas veces endeudamientos muy altos, y habíamos señalado que la idea o lo correcto y lo adecuado es que los países se endeuden para proyectos que tienen un retorno. Es decir, la idea es que el capital físico que se acumule con el crédito que se tiene sea mayor que la deuda. Cuando uno tiene un capital físico mayor que la deuda, uno puede pagar la deuda, pero digamos en muchos países, y yo tomo mucho el caso de Colombia, las crisis, digamos, como la crisis del 2008 a nivel mundial, que empezó en Estados Unidos, se debió a que el capital físico que tenía la gente era menor que la deuda. Por decir un ejemplo, alguien tenía una casa, digamos, la casa valía $1 millón, pero la deuda valía $3 millones. A uno le prestan una plata para comprar una casa, pero los intereses son tan altos, los costos financieros, seguros, muchas cosas que ponen en los créditos. Llega un momento en que la deuda vale más que la casa. Y aquí en Colombia tuvimos una situación parecida donde la gente tenía una deuda que superaba los activos. Entonces la gente perdía los activos, pues nunca pagaba la deuda y por eso le quitaban el activo. Entonces así ocurre, digamos, digamos, en el sector público, que el Estado obviamente debería endeudarse para proyectos en donde el acumulado físico supere, digamos, la deuda, para que ese capital físico, digamos, tenga la capacidad de pagar la deuda, independientemente si la deuda es el 80, el 90 o el 100% del PIB. El problema que tenemos hoy es que las deudas son
el 70%, incluso esa regla fiscal muchos países no pues, digamos, no son capaces de respetarla. Digamos, Japón tiene una deuda superior al PIB. Estados Unidos, Italia, la deuda en Italia es como el 160% del PIB. Entonces el tema es que se intenta como hacer un límite, pero ese límite es para evitar que los estados se endeuden para hacer proyectos de envergadura. Digamos, es un poco como el sentido, para que no haya inversión en lo que Larousse llama el presupuesto de capital, digamos que no haya una inversión de largo plazo, sino que sea ingresos y gastos corrientes, digamos que el presupuesto sea ingresos y gastos corrientes. De hecho, el presupuesto público es casi que un presupuesto de lo que llaman algunos contabilidad de caja, ¿cierto? Que no hay el concepto de presupuesto de capital. Entonces, ese es un problema digamos, que tiene como en la regulación de la del presupuesto público. Hay dos cosas. Lo primero es que está diseñado para que los estados se endeuden y que paguen una deuda que nunca terminen de pagarla, porque siempre el presupuesto público esté sacando recursos cada vez mayores para la deuda. Entonces, ese es un tema que hay en limitación, digamos, hay un límite al endeudamiento, digamos, y en segundo lugar, miremos lo del gasto, miremos la otra diapositiva. Entonces, sigamos. Entonces, en el gasto, digamos, hay tres grandes componentes, el funcionamiento, la deuda y la inversión, digamos, son como los tres componentes. La inversión está lo que llamaríamos el presupuesto de capital, lo que es la infraestructura física o la infraestructura de tipo social, como construir hospitales, universidades, carreteras, ferrocarriles, pues, cosas de ese tipo. Ahora, el problema es que como es contabilidad de caja, el Estado hace una erogación grande, digamos, para un proyecto de infraestructura en la contabilidad pública, la erogación que haga el Estado se lleva como gasto para un periodo, digamos, de un año determinado. Cuando de pronto la inversión es una inversión que se va a gastar en 10 años, por ejemplo, pero si yo la llevo a un año, el Estado se quiebra. Entonces, eso es un tema que lo aborda Larouche, incluso en le añadí una diapositiva retomando, digamos, el texto que él hizo sobre el arte perdido de hacer presupuestos de capital. Él aborda este tema en donde él señala de que como el presupuesto público hoy, el gasto, todo es gasto corriente, no hay el concepto de una visión de largo plazo, como de trascendencia del gasto público, de dejar, digamos, instalaciones, equipos, infraestructuras que tengan incluso impactos en generaciones futuras. Ese concepto no existe hoy en el presupuesto público, es una mirada de muy corto plazo. Tan de corto plazo es que el presupuesto público es anual, ¿cierto? Y los ingresos y gastos casi que son ingresos y gastos corrientes. A nivel del ingreso hay un límite al endeudamiento, hay un límite. Y a nivel del gasto, toda erogación que haga el Estado se lleva como gasto del periodo. Y si obviamente uno va a hacer una erogación que tiene un sentido de 10 20 años, el Estado se quiebra. Entonces, por eso es un concepto de que él habla, de que el concepto de hacer presupuestos de capital se ha perdido en el Estado. Digamos, hoy lo que existe es un presupuesto corriente, digamos, de corto plazo, y se ha perdido la mirada, digamos, de largo plazo. Entonces, esos son como el problema que tenemos hoy en la regulación del presupuesto público. Entonces, en materia, digamos, de los fondos buitres, ya podemos adelantarnos varias diapositivas. Si quiere, adelántese varias diapositivas, varias. Más, ahí, el verde, ese verde. Entonces, estábamos mirando de que los fondos buitres dependen, o digamos, o se benefician de las políticas que hoy regulan el presupuesto público, que son políticas que están orientadas a que los estados se endeuden y nunca paguen. Y sobre esa base llegará el día en que los estados caen en una situación de incumplimiento, digamos, de los pagos, no tienen la capacidad de pagar las deudas, que hoy estamos llegando a una situación muy parecida a la que se vio en la década de los 80, producto de las tasas de interés
de los bancos centrales de incremento para combatir supuestamente la inflación, que está llevando a que el gasto público sea de, digamos, la deuda pública sea de muy corto plazo y fundamentalmente casi la mayor parte del presupuesto público incluso supera, en Colombia, por ejemplo, el gasto de deuda supera la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el Estado, por ejemplo, Colombia hizo una reforma tributaria en donde se incrementaron los recaudos tributarios en 20 billones de pesos. Pero ya el gobierno ha dicho que esa plata se la llevaron los intereses de la deuda. Entonces, el mayor esfuerzo tributario que hizo el país se perdió, porque eso se lo llevaron los bancos, debido a que la tasa, en Colombia hay dos problemas: la devaluación de la moneda, que hace que la deuda externa, la deuda en moneda extranjera, crezca especulativamente porque hay que sacar más pesos para comprar los mismos dólares. Así en dólares no crezca la deuda, en pesos crece, porque hay que sacar más pesos para pagar los mismos dólares. Pero a su vez las tasas de interés han crecido. Entonces hay dos impactos que inflan la deuda: devaluación de la moneda y tasas de interés. Estamos pagando tasas de interés que han multiplicado por cuatro, digamos, el gasto de intereses. Se ha multiplicado por cuatro. Entonces, ¿qué tenemos? Que como las deudas son de corto plazo y los ingresos tributarios ya no dan para pagar la deuda, llegará el momento en que los estados tienen que entrar en propuestas o planes de reestructuración de las deudas. Y ahí es donde entran los fondos BRICS. ¿Cuál es el negocio? Que cuando entran en dificultades financieras, hay bancos, hay entidades que le han prestado a los estados, digamos, que han comprado bonos, y lo que hacen es comprar los bonos, digamos, por debajo de, digamos, del precio de su valor original. Digamos, un bono que vale $1.000 lo compran por $300. Entonces, cuando hay esos acuerdos de reestructuración, los fondos buitres no aceptan. Digamos así, la mayoría de los tenedores de bonos estén de acuerdo en que hay una reestructuración, ellos no aceptan los acuerdos de reestructuración y se van a las vías legales, digamos, para efectos de reclamar el 100% hasta más. Aquí se habla de que incluso los fondos buitres tienen rentabilidades que van del 300 hasta el 2000%. Entonces, esos son, pues, digamos, rentabilidades extremadamente especulativas. Incluso en el texto del arte perdido de hacer presupuestos de capital, Larouche habla de que los créditos que se le hagan a los estados para obras de envergadura, digamos, a largo plazo, deberían ser tasas de interés casi que simbólicas, del 1 o 2% de interés simple, porque aquí también hay otro problema, y es que las tasas de interés hoy son de interés compuesto, es decir, que hoy se paga intereses sobre intereses. Cuando un país, digamos, no alcanza a pagar, digamos, cuando uno paga la deuda, el servicio de la deuda tiene como dos componentes. Uno es la amortización del capital y el otro son los intereses sobre ese capital. Pero hay veces que no se alcanza a pagar la totalidad del capital, y esa parte que no se paga, digamos, o de los intereses, se van acumulando, es lo que se llama interés compuesto, es decir, que se cobran intereses sobre intereses. Y Larouche habla de que el interés debería ser interés simple, es decir, que se pague interés simple en donde no se pague intereses sobre los intereses. Entonces, el tema es que el diseño, hoy es tan normal, pues, ver que hablar de interés simple hoy es una cosa caduca, pues, es un tema que no está ya hoy en la mentalidad de nadie. Todo el mundo acepta como normal de que se cobren intereses del 30, 40. Por ejemplo, en Argentina hoy las tasas de interés están en el 120%. Aquí en Colombia están como en el 40%. Para darle un ejemplo, yo miraba aquí al sector de la construcción en Colombia. Ellos dicen que la rentabilidad de su negocio es el 7%. Pero si un banco les presta al 20, al 30, al 40, pues se quiebra. Entonces, si yo tengo un negocio que mi rentabilidad es el 10% y me prestan al 20, pues me quiebro. El tema es que hoy está en la cultura, digamos, como algo no normal, de que el dinero hace dinero. Y eso no es un concepto, digamos, que haga parte del enfoque, digamos, de la economía física, de la economía productiva,
de cómo fortalecer, digamos, la infraestructura económica de un país. Entonces, el tema es que hoy Carlos las tasas de Julio, interés, una pregunta sobre esto, ¿no? sí, Que lo que acabas de mencionar que es muy importante, efectivamente, para poder continuar varias empresas, lo que hacen es pedir ese crédito a una tasa de interés que el banco defina, que por supuesto sí está más del 40%, y de eso con varios requisitos. No es así de cualquiera llega y pide un crédito y te lo dan, sino varios requisitos al 40%. Y esto es muy interesante lo que mencionas, que los proyectos como tal, que es para los que quieren ese crédito, les dan un rendimiento, una ganancia de menos del 10%. Entonces, aquí, ¿cómo están sobreviviendo estas empresas? ¿Qué es el impacto que realmente está teniendo en la economía el tener esta paridad tan distante de lo que es una ganancia real, porque están ofreciendo un servicio, un producto, y la tasa a la que ellos consiguen los créditos para poder financiar esos proyectos? hiciste una pregunta. Sí, ¿no se escuchaba? Sí, sí, no, yo la escuché, no, te entendí, no, Ah, que ya. cómo hacen Entonces la cómo hacen para pregunta, sobrevivir las empresas, es la sí, ¿qué pregunta. está pasando con la parte productiva realmente? Porque los bancos siguen funcionando a esas tasas impresionantes de interés, y para todo, ¿no? Igual para una tarjeta de crédito, para comprar cualquier cosa o también comida o ropa, lo que sea, pero que es una deuda del individuo, pero como una empresa se endeuda con estas tasas de interés, ¿cuál es la consecuencia para la economía de esta dinámica? No, la consecuencia es que las empresas tienen que recurrir mucho a la ilegalidad, digamos, evasión tributaria, especulación. En estas economías latinoamericanas, lamentablemente, hay una mezcla muy fuerte entre ilegalidad y legalidad. Hay mucha contrabando. Las empresas compran cosas de contrabando, importan ilegalmente, hay sobrefacturación, infrafactura. Hay hay mucha cultura de ilegalidad. De hecho, muchos sectores de la economía, el sector, digamos, de turismo, el sector de la construcción, muchos de esos sectores se utilizan también para lavado de activos. También hay mucha cultura de ilegalidad en la dinámica empresarial, que es lo que hace que sobrevivan. De hecho, los mismos bancos, todos los bancos tienen sucursales en paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Es donde se mueve toda la economía del narcotráfico, del tráfico de armas, trata de personas, de armas. De toda la economía ilegal se mueve en los paraísos fiscales. Y todos los bancos, no hay ningún banco que no tenga operaciones en los paraísos fiscales. Entonces uno dice eh, que realmente todos los bancos tienen problemas de lavado de activos, por ejemplo. Todos los bancos dependen mucho Entonces, en una economía donde hay tanta especulación, no hay negocio legal que resista. Y muchas veces tienen que recurrir a prácticas ilegales, pues de evasión, de ocultar ventas, de comprar en la economía negra activos, zapatos, camisas. Pues hay mucha cultura de ilegalidad porque obviamente quien está el que respeta las normas, el que paga los impuestos que son, el que paga los salarios que hay que pagar, que deberían pagar, se quiebra. Entonces, por esa razón hoy la economía es muy confusa, pues muy mezclada pues con lo legal y lo ilegal está muy intrincado pues sí, en la cultura empresarial para poder sobrevivir. Y obviamente tasas de interés de este tipo, rentabilidad de este tipo, es decir, eso es un tema criminal, es un tema de la economía sicarial, pues es un tema, de hecho desde hace mucho tiempo, incluso en la misma Biblia, en la cultura, digamos, por lo menos la tradición cristiana, incluso desde el Antiguo Testamento, siempre ha habido como una condena a la usura como un pecado, como una forma de robarle a la gente, porque el dinero en sí mismo no debiera generar dinero. Pues yo no puedo,
cuando uno genera dinero a través del dinero, pues es un tema que ya está en la usura y la especulación. Y eso incluso la misma, por mucho tiempo la Iglesia Católica pues condenó el tema de la usura y todo eso. Eso ya se ha perdido mucho en el lenguaje de la Iglesia, pues, pero desde la perspectiva, digamos, de la media tradición judeocristiana, siempre se ha mirado pues de manera muy negativa el tema eh, de utilizar, digamos, mecanismos de abusar, digamos, del dinero para crear más dinero. Y aquí estamos básicamente en una orgía de especulación extrema, pues que tiene la economía global, pues básicamente en esa mezcla de legalidad con ilegalidad, esa cultura de hacer trampas, de ocultar cosas, de comprar en la economía negra, toda la cultura de ilegalidad es lo que, porque yo he dicho, hombre, si una empresa sobrevive y las rentabilidades son inferiores a las tasas de interés, no, yo creo que algo ilegal está haciendo, pues no, si alguien actúa dentro de la legalidad, pues se quiebra. De hecho, yo creo que eso es un problema que tienen todas estas economías. Y los Estados Unidos saben que hay bancos como el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Yo por ahí vi un documental en Netflix hace algunos meses, o el año pasado creo que lo vi, donde hablaba que Estados Unidos sabe que el HSBC, que fue el Banco Central de la guerra del opio en China, pues que se creó para la guerra del opio en China, es el banco que le lava, digamos, toda la economía criminal de los carteles de México, por ejemplo. Pero Estados Unidos sabe eso, pero no actúan porque ellos sí lo hacen, se quiebran los bancos. Dicen que los bancos se podrían quebrar si hay una intervención en bancos que todo el mundo sabe que lavan activos, que le daban a los carteles. Todos los bancos tienen alguna relación con lavado de activos. Los que eso no lo investigan bien o si detectan algo, pues no lo profundizan porque no quieren crear inestabilidades en el sistema financiero. Pero el problema que tenemos hoy es que la economía global está muy narcodependiente, es muy dependiente de la cultura de la ilegalidad, de las drogas, del secuestro, de la extorsión. Eh, es un tema pues que mientras tengamos estas políticas de especulación extrema que hoy tenemos, es difícil hacer empresa actuando dentro de la legalidad, porque realmente no hay pues, las tasas de interés, pero no solamente las tasas de interés, el costo de la energía. Por ejemplo, ¿cómo hace para que una empresa sobreviva hoy pagando eh, el kilovatio hora que ha crecido impresionantemente, se ha multiplicado por 4 o 5 el costo de la energía, las tasas de interés? Pues, ¿cómo hace una empresa para sobrevivir? Pues tienes que estar haciendo alguna cosa que no está dentro de la legalidad para poder sobrevivir. Y eso es un tema que lo obligan, pues. Es lo mismo que los campesinos que cultivan coca. Es, muchas veces no le queda otra opción porque si cultivan maíz, arroz, cultivan, pues, se quiebran. Entonces tienen que cultivar coca o marihuana, heroína, pues, porque eso es lo que le da, eso es lo que le da, digamos, rentabilidad. Pero si se ponen a cultivar cultivos lícitos, legales, pues se quiebran. Entonces, el tema es que el diseño financiero está para que las economías, digamos, tengan que tener como un canal de comunicación, que hay una simbiosis ahí entre las dos economías, que es muy difícil, pues, hoy desconocer esa realidad. Pues creo que toda América Latina, pues, tiene esa mezcla, pues, de como esas dos dinámicas, pues, de la economía criminal con la economía legal. Pues uno mira estos países, muchos negocios realmente están allí, pues incluso uno mira los centros comerciales que se hacen en estos países, eh, grandes inversiones, y uno mira que muchas veces en esos negocios casi no entra nadie. Pues uno se pone en un centro comercial, negocios que pagan, digamos, arrendamientos altísimos, y uno mira cuánto venden. Si uno pone a mirar el flujo de gente que entra a esos negocios, uno diría, bueno, ¿cómo sobreviven? Entonces, el tema es que ahí no hay cosas que sean totalmente legales. Tiene que haber ingresos que son de otras actividades, fundamentalmente de lavado de activos, para ellos sobrevivir.
Entonces, aquí hay mucha cultura pues, de mezcla de lo legal con lo ilegal, ¿cierto? Eso es un tema pues que estas políticas conducen a la sociedad a eso. Así la gente, digamos, quiera hacer bien las cosas, si las quiere hacer bien, no resiste, digamos, en el negocio. Y esto hace parte pues de esta economía criminal, que esas rentabilidades tan altas, eso es producto pues, digamos, del narcotráfico, pues, pues toda la economía criminal pues que se mueve en el mundo, que supera incluso el comercio del petróleo en este momento. Eso es un problema complejo que tenemos hoy, ¿cierto? Y obviamente el diseño, pues, el rediseño del sistema financiero tiene mucho que ver con el enfoque de que si no orienta el dinero a la producción, pues se quedará siempre en la especulación y la economía criminal. Eso está muy ligado. Entonces yo creo que los negocios que subsisten hoy con estas tasas de interés, con los arrendamientos que tienen que pagar, con el costo de la energía, pues todo eso requiere hacer muchas prácticas de ilegalidad. Entonces yo diría que esa es un poquito como la lectura que yo tengo por lo que yo percibo y conozco de Colombia, pues que sé que es muy similar al resto de países latinoamericanos, pues no creo que sea muy diferente. ¿Puedo preguntar Si quiere algo? miramos las otras. Sí, Y has cuéntame. hablado de la especulación, pero como que siento que se habla muy general, o sea, de cuando es algo, hacer especulación pues, pues es como un casino, ¿no? De adivinar un precio o hacer que extienda un precio en el mercado y de ahí jugarle, ¿no? Pero, pero comentaste los bancos, las empresas, un poquito más puede ser de detalle para poder comprender cómo es que la especulación genera, pues sí, estas desgracias. Forma parte fundamental de esta mala economía, de una manera como más particular. De hecho, digamos que estos países, el flujo de dinero de la ilegalidad es muy alto. O sea, aquí hacen algunos cálculos, pues, pero yo creo que eso se queda corto. De lo que hacen, digamos, en la construcción. Muchas empresas, digamos, hay muchas empresas que, digamos, pagan tasas de interés muy altas, arrendamientos, energía, eh, y obviamente los ingresos que ellos tienen, digamos, venden zapatos, pero en la realidad venden 10 zapatos, o digamos 10 pares de zapatos, pero al Estado le informa que vendieron 1000 pares de zapatos. O lo mismo los hoteles, digamos que atienden, digamos, digamos, la gente que va a los hoteles, digamos, puede ser el 30% de la ocupación. Ellos dicen que tienen el 100%. Entonces, hay muchos ingresos que los inflan, porque el negocio no es prestar servicios de alojamiento o vender zapatos, sino lavar dinero, lavar activos. Entonces muchas veces compran, digamos, muchos de los productos digamos, el contrabando por lavado de activos. Y estos países, aquí en Colombia, por ejemplo, hay lugares que están en todas las ciudades más importantes del país. Aquí lo llaman San Andresitos, aquí en Medellín lo llaman El Hueco, donde venden, digamos, traen de China, traen de otros países. Fundamentalmente aquí se importa mucho, digamos, los contrabandistas traen parte que lo entran legal, porque hay partes que entran legal, pero también entra mucha parte ilegal. Entonces el tema es que en las importaciones, exportaciones, también se inflan exportaciones. Dicen que exportaron $1 millón, pero realmente exportaron 100.000. Entonces el tema es que o los hoteles, y obviamente ahí están pegados los casinos, están pegados las casas de juego, toda la economía, digamos, asociado, digamos, al tema del turismo, digamos, el turismo se mezcla mucho con también la venta de paquetes de turismo sexual, incluso sexo con niños, eh, drogas. Pues esos son temas que están muy,
muy ligados. Aquí, por ejemplo, Medellín vendieron la idea hace mucho tiempo de hacer de Medellín. Medellín fue una ciudad que se construyó en torno a las manufacturas, un centro industrial muy importante del país. Hoy es un centro financiero, ya aquí no hay manufacturas. Y se habló del turismo negocios, pero detrás del turismo de negocios estaba el turismo sexual, el turismo de venta de orgías, de fiestas privadas, y la cantidad de extranjeros que mueren en estos países en sobredosis de drogas es impresionante. Entonces, el tema es que les doy un dato. Aquí en Medellín, por ejemplo, y eso se da en Cartagena, se da en Cali, se da en muchas ciudades, y esto está ligado también con Centroamérica, el tema de tráfico de mujeres, por ejemplo, de niños, por ahí hay una película que incluso yo vi recientemente, que se llama, creo que es El Grito de la Inocencia, no me acuerdo, no, ¿cómo se llama el grito? ¿Qué? Sonidos de libertad. Eso, Sonidos de Libertad. Eso, incluso gran parte de esa película transcurre en Colombia, por lo que es Cartagena, pero está muy ligado a el secuestro de niños de Centroamérica. Entonces el tema es que eso es una economía que mueve dentro del concepto del turismo. Y el tema es que el peso de esa economía es muy alta y se utilizan muchas empresas que son legales para legalizar esos ingresos. Entonces, muchas empresas del negocio, pues, puede que importen un zapato que valga, no sé, $10, lo pueden vender en 8, pues, porque el negocio... Entonces, el tema es que frente a una orgía especulativa como la que tenemos, es muy difícil que las empresas o que los negocios que actúan dentro del marco de la legalidad, es muy difícil que subsistan. Entonces, el tema es casi todo el mundo tiene que hacer alguna trampa para poder subsistir. Entonces, y gran parte, digamos, de los negocios es especialmente en los centros comerciales, en estos países uno mira, por ejemplo, que crean no sé si ustedes han visto, por ejemplo, no sé si aquí en Colombia pues, se da con mucha frecuencia, uno ve negocios de estos de hacer deporte, gimnasia, fitness, no sé qué se llama, que eso hacen inversiones impresionantes y cobran, digamos, mensualidades muy bajas, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que estos equipos que hay, estas infraestructuras, le cobran a uno tan poquito por ir a hacer allá, pues, o incluso pagando digamos, orientadores en el tema de cómo hacer digamos, los ejercicios y todo eso? Lo cierto es que hay una mezcla muy fuerte entre la ilegalidad y la legalidad. Y obviamente el tema del comercio, el tema, por ejemplo, el tema de panaderías, confecciones, mucho de eso está muy mezclado pues con todo eso. El problema es que una política de especulación que hace inviable los negocios, que la rentabilidad de los negocios no da para pagar esos intereses, tiene que ser que tengan algún nivel digamos, de relación con la ilegalidad. Por lo menos el más sano comprará de contrabando, comprará productos importados ilegalmente, que muchas veces lo venden por debajo del precio, digamos, del costo de compra. Puede comprar una camisa pues, uno aquí compraba camisas de 5.000 pesos, 10.000, de $1. Pues, a veces encontraba uno por ahí en la calle vendiendo camisas. Entonces dice, bueno, ¿cómo es posible si la traen de China o de Asia, Tailandia, cualquier de esos países y la venden tan barata aquí? Pues, ¿cómo hacen? Porque el negocio no es vender una camisa, comprarla en $1 para venderla en dos, es comprarla en $2 para venderla en uno, probablemente. Ese es un problema que hoy pues, está muy fuerte en la economía y que mientras no se resuelve este tema, el modelo especulativo, es muy difícil que prosperen negocios rentables, ¿cierto? Y obviamente si no hay infraestructura económica, física, porque la infraestructura física hace que el comercio, digamos, sea más barato, que la productividad mejore, la correa de transmisión de la economía mejore, porque son economías que no requieren infraestructura.
no requieren puertos, ni requieren carreteras, ferrocarriles. Entonces, por eso estos países sobreviven en medio de esta precariedad, digamos, en la infraestructura económica, pues, o en el tema de la calidad de los puertos, de los aeropuertos. Muy complicado, pues, hacer empresa en un contexto como el que hoy vivimos. Y obviamente, pues, los fondos buitres se aprovechan, digamos, pues, ya los fondos buitres pues, se nutren del Estado, pues, digamos, saquean hasta el Estado, porque muchos de los bonos, digamos, de los papeles que compran el sector financiero, a veces lo pueden vender por la mitad de precio, pero cuando lo venden es porque ya la inversión la recuperaron hace rato. Una deuda la paga uno, esas deudas se pagan 10 20 veces y cuando usted va a ver, debe más de lo que le prestaron. Entonces, por esa razón, pues ellos tampoco pierden al vender un bono por la mitad de precio o por el 30%. Pero los fondos buitres lo compran por el 30, por el 20 y cobran más del 100%, pues digamos del valor nominal, porque cobran comisiones, cobran los gastos legales, cobran recargos de intereses. Entonces, cuando compran un bono, digamos, de $1.000 por 300, pueden sacar mucho más del valor nominal. Entonces, el problema es que las economías nuestras son economías que están lamentablemente muy articuladas a la ilegalidad. Es decir, es muy difícil que sobrevivan en un contexto pues, donde hay tanta especulación, donde hay, digamos, incluso sobreprecios digamos, en el tema de la energía y muchos otros insumos que pueden necesitar las empresas. Entonces, yo creo que hoy el tema de la ilegalidad es casi que una eh, orientación, digamos, el diseño del sistema está orientado para eso, digamos, para promover más la ilegalidad que el respeto a la legalidad, porque el que respete la legalidad no prospera, se quiebra. Entonces, es muy difícil, digamos, hacer empresa en un contexto, digamos, donde las tasas de interés son del 120%, 60%, 70%, y el negocio te da 10%. Pues eso es muy difícil. Entonces, ese es un tema pues que requiere un cambio de enfoque, pues, de cambiar el paradigma, porque hasta uno se acostumbró a eso. Pues uno, por ejemplo, ve, aquí en Colombia hubo un fallo hace muchos años creo que fue de la Corte Suprema de Justicia o la Constitucional, donde decía que eso era como prohibido, como el cobrar intereses sobre intereses. Pero eso al final no trascendió mucho. Pero esos son debates que ya hoy ni se dan, ¿cierto? Ya hoy se ve como normal que se le cobre a alguien, se le presta plata, y se le cobre el 30%, el 40%, el 50%, el 100%. Y más incluso en la economía ilegal, hay algo que se llaman, aquí en Colombia, que incluso eso de Colombia creo que se exportó a muchos países, que es lo que llaman Humberto me acuerda, ¿cómo se llama? Los préstamos que hacen las mafias, que prestan al 20 30 pero diario, pues no mensual, diario. Entonces, lo que llaman el gota a gota. Le llaman ¿cómo? El gota a gota, sí. Entonces, es un tema que eso está en todas partes, en Chile, en Brasil, en Uruguay, Centroamérica. Y yo sé que de aquí de Colombia hay mafias que controlan incluso esas redes en otros países. ¿Quién paga tasas de interés del 20% diario? Pues no estoy hablando mensual o anual, diario. Y muchos negocios viven de eso. Es muy complicado y eso es un tema que mucha gente presta a esos criminales y montan negocios, pues, y pagan la deuda y si no la pagan los matan, ¿cierto? Entonces ese es un tema que está muy irregado. Incluso aquí en Colombia se intenta un poco tratar de resolver ese problema promoviendo pues ya una política financiera del Estado, ¿ves? Pero ese es un problema gravísimo en América Latina. Eh, de hecho, si los bancos
que son los bancos legales, cobran al 40, 50, efectivo anual. Estamos hablando de que hay gente que presta, unas mafias que prestan al 20, 30 diario, diario, ¿no? Imagínense ustedes qué negocio puede permitir pagar ese tipo de interés. Tiene que ser un negocio, pues, que pues, no creo que sea legal, pues lo que haga. Alguna cosa tiene que hacer para pagar eso. Y en ese contexto es un problema que hay que resolver, ¿cierto? Y obviamente esto de los fondos buitres hace parte como de esa cultura que se ha naturalizado en la sociedad, pues que uno ve que eso es como normal. De hecho, incluso los fondos buitres en las regulaciones mundiales, solamente hay creo que dos paraísos fiscales pues, que controla Gran Bretaña, pero casi en todos los países del mundo está prohibido comprar deuda para hacer litigios legales y reclamar la totalidad de la deuda. Eso está, incluso en Nueva York, eso está prohibido porque las emisiones de bonos que hacen los estados se regulan normalmente por las leyes de Nueva York o de Gran Bretaña. Y en esos países está prohibido, digamos, hacer lo que hacen los fondos buitres. Pero aún así lo hacen. ¿Cierto? Fíjense ustedes que hasta las mismas normas que prohíben, esas normas no se respetan. De hecho, en el documento que envió Carolina, ahí se habla como de tres ideas, y una de ellas es que se haga, digamos, un respeto, digamos, que se respete o se fortalezca esa normatividad, digamos, que prohíbe estas operaciones. Pero a pesar de que en la mayoría del mundo esto está prohibido, se hace. ¿Por qué? Porque cuando hay plata, pues los jueces se los compran. Es decir, aquí compran los fallos de los jueces. Aquí en Colombia incluso hay un concepto que se llama y que el cartel de la toga, pues que incluso los altos, digamos, los jueces supremos de la sociedad, las altas cortes, se la compran las mafias, ¿eh? Se compran los fallos. Entonces, y lo mismo ocurre en Nueva York, allá le pagan, se compran los jueces, entonces, le dan toda la plata del mundo para que saquen fallos que los favorezcan, a pesar de que haya normas que prohíben, digamos, esas prácticas. eh, y muchas veces los jueces, si no lo hacen, los matan también, porque a veces en Colombia hay una frase que era muy común de la mafia. ¿Quiere plata o quiere plomo? Y pues, o le compro a usted o le compro a la viuda. Pues me vende la tierra suya por lo que yo quiero comprársela o se lo compro a la viuda. Entonces, son economías mafiosas, ¿cierto? Criminales. Y mucha gente tiene una tierra cultivando. Llegó el paramilitar, el mafioso, no, yo te la compro por el 20% de lo que vale. Si no me la vendes tú, se la compra a tu viuda. O quiere plata o le doy plomo. Entonces, muchos jueces a veces reciben plata porque dicen si no reciben plata, le damos plomo. Entonces, estamos en una sociedad donde los estados están capturados por mafias. La justicia, los fallos de los jueces son totalmente contrarios al Estado de Derecho. Entonces, yo creo que ese es un problema que construyó este modelo de especulación, pues, de especulación, es un tema que lo vemos tan natural, cuando incluso antes era un pecado. La Iglesia Católica consideraba que era un pecado estas prácticas de usura. Es más o menos, no sé si daré un poco más o confundí más. No, sí, está muy bien, muchas gracias. Sí, solo nada más es la cuestión de la especulación. O sea, es como que no, la especulación no solo es la cuestión de emitir una corrida en el sistema financiero para tal beneficio, sino la especulación es más profunda que eso, por lo que me dices, ¿verdad? Lo que No, dices. la especulación está en los bienes, pues, en el comercio, la especulación está en las finanzas, en la construcción, pues, en todas partes. Entonces, eso hace parte de la cultura, digamos, de la economía hoy, o de la falsa economía que tenemos. Y ese es un problema que ya pues, lo ve uno muy natural. Incluso es un tema que en muchas de estas ciudades, cuando se hacen grandes proyectos de infraestructura o se construyen edificios
Normalmente dentro de los proyectos está incluido el tema de el pago, digamos, a los grupos ilegales que cuidan la zona. Ahí hay una cantidad de costos que en última instancia lo paga es el que compra la casa, ¿cierto? Todo eso está ahí incluido. Ese es un problema que hace parte pues, de estas culturas, que mientras no se rediseñe este modelo y este enfoque, este paradigma, para volver a restablecer, digamos, una economía que vaya transitando a la legalidad. Y creo que ese es un tema que se puede transformar pues sin mucha dificultad si a la gente se le da alternativas de vivir decentemente, porque la gente tiene una tendencia a vivir en la legalidad, pero si no puede, la gente sobrevive, ¿cierto? Y hace cualquier cosa para sobrevivir. Como los campesinos que cultivan coca o cultivan heroína, pues no les dejan otro camino muchas veces, porque si cultivan maíz, arroz, papa, yuca, pues se quiebran. No. Primero, los bancos cobran tasas de interés muy altas. Y segundo, la infraestructura vial no te da. Digamos, a veces las carreteras son tan malas que el sobrecosto para llevar, digamos, frutas o productos agrícolas a los centros urbanos no te da. Entonces el tema es que en toda parte hay mafias, incluso la gente que le compra al campesino y hay unas, digamos, unos intermediarios que especulan, ¿cierto? Que especulan con el comercio de los productos agrícolas. Entonces, el tema es que ese es un problema que está en toda la dinámica de la economía. No es un tema solamente del dinero, sino está permeando todas las dinámicas de la economía. Y eso es un problema que requiere un cambio radical. Por ejemplo, la infraestructura física, ¿qué te permite? Que mejore la rentabilidad de los negocios. Si hay mejores carreteras, ferrocarriles, es lo que llamamos la correa de transmisión de la economía, mucho más eficientes. La infraestructura es productividad. La productividad mejora la rentabilidad de los negocios. Una forma de mejorar la rentabilidad es con productividad. Y si cobramos tasas de interés del 2, 3, 4%, interés simple, cobramos un kilovatio hora de energía pues que sea accesible a los negocios, pues si uno hace un rediseño de todo ello, con seguridad que habrá una tendencia pues mayoritaria que la gente actúa en la legalidad, pero lo mismo, pues no faltará pues el que esté, pues, el que tenga pues la propensión a seguir en las cosas ilegales. Pero como lo decía Helga, el ser humano por naturaleza es bueno, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces lo obligan a eso, pues crean condiciones para que usted actúe dentro de la ilegalidad, la trampa, el engaño, pues es un tema que a veces tiene que ver con la supervivencia pues, de la gente. Pero si a la gente se le da oportunidades de ser decente, si a un campesino se le permite que si cultiva maíz o arroz o legumbres, eso es rentable y te da con seguridad que tienden a eso, tienden a eso. Incluso en Colombia hay un ejemplo muy emblemático. En la frontera de Colombia con Ecuador, en Colombia, por ejemplo, al sur del país, la parte de Colombia es puro narcotráfico, la parte de Colombia. Eso ahí no hay carreteras, no hay infraestructura, todo es coca, pues coca, cultivos ilegales. Pero uno pasa a Ecuador y no hay coca, pues pasa la frontera. ¿Por qué? Porque en Ecuador hay campesinos que son dueños de la tierra, cultivan, hay infraestructura. Entonces, realmente el tema de la propiedad de la tierra, de que el apoyo del Estado, uno mira, uno pasa la frontera de Colombia hacia Ecuador y con solo pasar otro panorama. Ya no ve la cultura de la ilegalidad, del narcotráfico, sino la gente cultivando pues, productos agrícolas y en el negocio legal. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras por acá no hay infraestructura, no hay carreteras, no hay caminos, porque Ecuador, en el gobierno de Correa, hizo unas grandes inversiones en infraestructura vial, en puentes, eh, autopistas de alta velocidad, regulación digamos, de las crecientes. Correa le dejó a Ecuador una infraestructura vial muy buena. Colombia, por ejemplo, está todavía en el siglo XIX, pues en muchos territorios, o antes del XIX, pues
no hay infraestructura económica. Entonces, si no hay infraestructura económica, ¿qué hace la gente? Cultiva coca, chinos. Y yo creo que Ecuador muestra que donde está el Estado y hay infraestructura, la gente está en la legalidad. Entonces, yo creo que eso no es un tema, pues, que sea tampoco. Y de hecho, los países que creo que un país que tuvo problemas de este tipo, superó, digamos, esa cultura del narcotráfico, creo que fue Tailandia, un país. ¿Y cómo lo hizo? Con desarrollo económico. Porque aquí normalmente la lucha contra el narcotráfico, que es lo que dice Petro, que eso fracasó, que la guerra del narcotráfico ya fracasó, que hay que buscar entonces legalizar. Pero es que la guerra del narcotráfico fracasó porque el 100% de la guerra es acción militar. Usted mete ejército, policía. En cambio, dice LaRouche en la propuesta que ha hecho, la acción policíaca es el 10%. El resto es infraestructura, es economía, es tecnología, es formación, es mercadeo. Es decir, el tema, si no hay desarrollo económico, nunca se va a superar la economía de las drogas. De la guerra contra las drogas, digamos, no hay un ataque a los bancos por el lado de activos. Los gobiernos se hacen, digamos, los de la vista gorda y los bancos lavan activos y no les pasa nada. Entonces, el tema es que la guerra, el 10% de la guerra es la acción militar. En cambio, el 100% de la guerra al narcotráfico es militar. ¿Y usted cómo va a resolver el problema del narcotráfico si el campesino no tiene una opción de producir, digamos, alimentos y que sea rentable ese negocio? En- Nunca te va a dejar la coca. Y por ejemplo, aquí que se sustituyen cultivos, se le da un subsidio, pero otra vez vuelven, porque ¿qué cultivos sustituyen ellos a la que sea rentable? No hay. Entonces, digamos, creo que el caso, digamos, de un país que tuvo estos problemas que tenemos en Latinoamérica, México, Colombia, es Perú, Ecuador, pues muchos de estos países, es el tema del desarrollo económico. Porque la guerra contra las drogas es una guerra que tiene dimensiones culturales, financieras, políticas, económicas. No es solamente la acción de la fuerza pública. Entonces aquí dicen que fracasó porque llevamos 40 años metiéndole ejército a los cocaleros, tropa, enfrentamiento, pero usted nunca va a resolver eso con policías, pues. Es decir, ese es el frente, digamos, el de menor peso debería ser ese. Y creo que la RUS tiene una propuesta de ese tipo. Yo por ahí la voy a buscar, no sé si Carolina la tiene, donde él habla de que la acción policíaca pues debe ser y realmente las guerras de las drogas no se han hecho nunca. No puede haber fracasado una guerra que nunca se ha hecho, porque aquí hemos dejado todo a lo que haga la fuerza pública. Y eso no es el peso de la lucha antidrogas. Ese sería el 10%, ¿no? Él da un porcentaje, no sé si el 10 o el 20%. El tema es que aquí nunca ha habido guerra de las drogas. La guerra de las drogas nunca se han hecho. ¿Por qué? Porque se ha limitado a la acción policíaca y ese no es el concepto, digamos, correcto de confrontar el narcotráfico. Y el narcotráfico tiene muchas dimensiones y lo policíaco y militar es el 10%. Es decir, y el otro 90% nunca se ha hecho. Entonces, los países que han superado este problema lo han hecho con desarrollo económico. ¿Y desarrollo económico es qué? Es infraestructura, crédito de fomento, ciencia y tecnología, transformación de la cultura, es el tema de la investigación, de que los jóvenes se animen con la ciencia, promover un cambio de paradigma. Y eso lo han hecho países. Pues, hasta donde, creo que el país al que me refiero creo que es Tailandia, si no estoy mal, que tuvo, digamos, por lo menos éxito en esa transformación, porque ellos llevaron desarrollo económico a esas regiones. Entonces, si no hay desarrollo económico, es imposible que esta cultura de las drogas, del narcotráfico, la especulación se supere, porque todo esto hace parte de la misma dinámica. Esto no es un tema. Los bancos especulan, pero los bancos especulan porque los bancos les prestan a la economía criminal. ¿Cuál es la economía criminal? El terrorismo, el tráfico de personas, el tráfico de armas. Esos son los negocios
que son rentables, ¿cierto? Que aguantan tasas de interés del 60. Porque si yo cultivo maíz, no aguanto esa tasa de interés. En cambio, si yo me meto a cultivar coca o a traficar droga o el traficar, vender niños para el sexo o mujeres, pues eso sí te puede dar tasas de interés del 60, pues no te da tasas de interés. La agricultura no te da tasas de, pues no sobrevive con tasas de interés del 60%, del 100%, del 80%. Entonces yo creo que ese es un problema que tiene que ver con que entendamos de que el crédito tiene que tener un costo inferior a la rentabilidad de los negocios. Si un crédito no es inferior a la rentabilidad del negocio, para que ese empresario sobreviva, tiene que hacer algo que no está bien, que no está en la legalidad. Alguna trampa hace, pues, alguna ilegalidad hace para poder sobrevivir. La idea es que pongamos las cosas en orden. ¿Y qué poner las cosas en orden? Si la rentabilidad de la agricultura es 7%, yo no puedo cobrar el 30%, porque si no, el campesino, ¿qué hace? Se pone a cultivar coca. Y además de eso, si le presto al 4 o al 5, pero no hay carreteras, no hacemos nada. Si no tiene tecnología, si no hay mayor eficiencia en la producción. Ese es un tema que es integral. Y por eso el tema de los fondos buitres hace parte como de la cadena de esa cultura criminal, ¿cierto? Esa cultura de ilegalidad, digamos, eh, de este concepto, digamos, de sobreponer, digamos, eh, el dinero como una fuente de hacer dinero. Pues que es que cuando ya uno hace dinero con el dinero, ya la economía no va por buen camino. Ese es Carlos un problema Julio, que aquí hay que transformar. un punto, bueno, uno para ir Sí. cerrando, si te parece, y que tengamos tiempo de preguntas todo. Y la segunda Yo es, quería, ponga ajá, la última diapositiva, que yo quería, porque incluso la idea es invitarlos para que lean el texto de Larouche. la Si última, quiere, no, la última, sí, esa. La anterior de la última, esa. Esto lo tomé ok. del texto El arte perdido de los presupuestos de capital. Ahí tomé este texto. Miren lo que dice Larouche. La porción de una inversión que puede considerarse que se consumió en un año fiscal es la que se ha usado físicamente. Digamos, si yo hice una inversión, digamos, de $1 millón para hacer una carretera, digamos, pero una carretera, digamos, tiene un desgaste. Digamos, si esa carretera, o digamos, yo hice una inversión que dura 20 años o 30 años, yo no puedo llevar al gasto fiscal de ese año, toda la erogación de ese proyecto. Yo llevo al gasto lo que se consumió, digamos lo que se consumió en ese año. Entonces, la idea es que este es el concepto de presupuestos de capital, que ya no existe este concepto de hacer presupuestos de capital, digamos, de hacer inversiones que vayan más allá del gasto corriente. Entonces, si yo hago una inversión de largo plazo, el diseño del sistema me obliga a que lo lleve como gasto corriente. Entonces, es muy difícil que hoy los estados hagan proyectos de infraestructura. Por eso es que no hay forma, el presupuesto lo han diseñado para que no haya inversión de largo plazo. Entonces dice, no debemos registrar el saldo de la inversión. Bien, no debemos registrar el saldo de la inversión tras descontar lo que se usó en el año concerniente en curso como un gasto corriente. Entonces yo llevo como gasto corriente, digamos, lo que realmente, digamos, si algo, yo invertí $1.000, pero realmente lo que se gastó de la inversión fueron $100, yo llevaría al gasto corriente $100, al gasto de ese año, no puedo llevar los $1.000. Del mismo modo, registrar todo desembolso federal para proyectos de capital de varios años de duración en el mismo año en que se autorizaron representa un caso de incompetencia crasa de juicio y una fuente de catástrofes potenciales si tales prácticas cerradas continúan. Eso es lo que les expliqué al inicio cuando les puse la diapositiva. De hecho,
Si al presente seguimos actuando como si de modo de suyo evidente los fondos federales asignados a mejoras de capital en el sector público-privado fueran gastos vigentes, es decir, la inversión en infraestructura, digamos, para mantenimiento que vayan más allá de un año corriente, no se pueden llevar al mismo año. Nuestra economía nacional estaría condenada ya a sufrir algo mucho peor que una depresión económica, un desplome general como el que la Europa medieval experimentó en la forma de una nueva era de tinieblas. Es un poco el concepto de una visión de largo plazo. Por eso Larousse dice que el crédito incluso tiene un concepto de trascendencia en la economía, porque cuando yo hago crédito para proyectos que pueden durar para 2 generaciones, la generación de hoy que está viva, cuando muere, deja una trascendencia en la inversión de capital de largo plazo, en el presupuesto de capital. Ese es un poco el concepto de crédito, es como un anticipo de riqueza futura. El concepto de crédito es que yo hago una erogación, pero esa erogación, digamos que se hace, el acumulado de capital que queda es superior a la deuda. Ese debería ser siempre el criterio. Cuando ya el capital acumulado es inferior a la deuda, que es lo que tenemos hoy, eso hace inviable que funcione la economía, tanto la economía pública como la economía privada. Ese es un poco como como el mensaje final que invitaría para que pronto se lea este texto, que incluso Denis también recomendó hace algunas reuniones que lo leyéramos. Esto lo que mete textual está como en la página 38, lo quieren mirar, en donde él más o menos entra como a precisar este tema de la diferencia entre el presupuesto de gastos corrientes, ingresos y gastos corrientes, contra el presupuesto de capital, que es el concepto que hoy se ha perdido. Ok, ok, sí, hay que tener ese, en PDF está, Carlos Julio, tú lo Sí, tienes está en en, PDF. ok, para Si poder quieres, yo te lo enviarlo. envío, pero eso lo encuentras fácil. Yo te lo envío. Porque vamos a terminar ya la lectura, nos falta poco, yo creo que en la siguiente lectura terminamos la trilogía del espacio-tiempo económico. Entonces, otro de los documentos que sí, como bien dices, son muy importantes de leer de Larouche es exactamente el arte perdido de hacer presupuestos de capital. Entonces, bueno, eso lo podemos poner como propuesta para leer el siguiente documento, y el de la canasta de bienes también está ahí pendiente, pero no sé cuál es más largo. ¿Este es largo, Carlos Julio? Tiene como 46 páginas. Ah, no sé más, ok. Ok, sí, bien. ¿Hay preguntas, comentarios? Es densa la información, ¿no? Este concepto de crédito. Ahí lo Bueno, puso, Oscar puso el texto. gracias, Oscar. Ya sabía que alguno, Mauricio o Oscar, iban a compartir. Gracias. Adelante con preguntas, comentarios. Buenas noches, Hola, Oscar. Sí, te ¿qué escuchaba. tal? Bien, pues precisamente ahorita que estaba comentando lo de ya cuando ya se toca a fondo con este asunto de la especulación financiera, eh, y también, digamos, una de las formas en las que se pone en evidencia toda la hipocresía que hay de los discursos de los discursos de la izquierda más antigua de los países de Iberoamérica, y además de eso, pues de también una forma de darnos cuenta de dónde viene todo el asunto. Son dos libros. Hay uno que me trajo a la memoria de inmediato una imagen cuando estaba hablando sobre lo que pasaba, de cómo se apalancaba el sistema financiero, o sea, cómo se inyectaba capital al sistema financiero de Nueva York desde el interés de mantener las drogas. Entonces está este libro. Ahorita no tengo muy buena luz, pero yo me imagino que se acuerdan de este. Terror contra el Estado Nacional. Ujú. Eh,
en la parte de atrás estaban estos dos, no sé si se acuerdan de este par. No, pues es que nosotros aquí no tenemos esos libros. El de Y Richard Solo Grasso, tú. ahí se está abrazando el tesorero de las FARC Richard en su Grasso, momento con el jefe de la Bolsa de Valores de Nueva York. Richard Grasso. Exactamente. El presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, abrazado con el secretario, o sea, la mano derecha del Mono Jojoy, Que que era es el como tesorero de las finanzas de la FARC, que cuando ajá, estaba incluso incluso esa foto la bajó la organización de la RUSH de la página de la Presidencia de la República en la época. No sé si era de Pastrana, no recuerdo cuál. Esto fue en la época de Pastrana, Era ¿no? abierto. Sí, cuando esa Pastrana. época fue en la época de Pastrana, de la Sí. época la época de la Esa silla foto vacía. incluso la publicó la oficina de la Presidencia de la República de Colombia y de ahí la Ujú. bajó LIR. El abrazo de Grasso se llamaba. Le colocan Sí, ahí. El abrazo el de abrazo Grasso. de Grasso, El sí. abrazo del pato. ¿Cómo se llama el libro, Oscar? Se llama Terror contra el Estado Nacional. Ah, Este sí, libro se no, no lo escribió conozco. 3 meses antes y 3 meses después de los atentados del 11 de septiembre. Mauricio Entonces, tiene. es como Oiga, que, pero, oiga, oiga, ya luego, Carlos Oscar, pero lo que tenemos que tocar realmente hoy es que lo que explicaba Carlos Julio de toda esa ilegalidad e inmoralidad de corrupción del hombre bestia de los británicos, no de Adam Smith, no de hace 600 años de colonialismo. Es el sí, horror en que está la humanidad hoy, hermano. Entonces, sí, ¿por falta de qué? Porque la pelea y la batalla ha sido del sistema americano contra ese colonialismo del sistema británico. Hoy está en juego la humanidad en esa batalla que dio la Rus, que dejó la Rus y está dando Hegel la organización de las ideas, para sacar al hombre esa idea bestial, aristotélica, animal del hombre bestia, que es la que nos está dominando y está a un paso de destruir la civilización y llevarnos a una guerra, en el caso del Medio Oriente, ¿no? Por eso era muy importante eso y en el caso es que se vea en lo académico, en lo político, en lo cultural, lo de Charles Mandeville. ¿Cómo así que Petro habla de lo público? No, si no hay un Estado dirigista, soberano, digno, desde el concepto de la paz de Westfalia, ¿cómo va a defender lo público? Lo público no se puede defender así sin un Estado que dirija, que proteja, que oriente la iniciativa, el desarrollo industrial y agrícola de un país, que lo proyecte hacia el futuro, la creatividad de los jóvenes y los niños. No se puede hacer en un Estado así. El Estado espartaco que tenemos es el Estado que ellos han creado, corrupto, malicioso, bestial, o sea, de todas las mañas para imponer la ilegalidad como se impuso en Colombia, miren, como se ha impuesto en Colombia y en todos los países de América Latina. Todo este colonialismo británico que ha llevado a Colombia y a todos los países, a nuestro país, por más de 50 años de guerra. Eso es lo que ellos han cultivado verdaderamente y tenemos que enfrentar en todo el continente y en Occidente. Por eso es importante eso y a mí que sí que me gustó, pues no solo por lo que está pasando en el Medio Oriente, diga, realmente yo no había visto antes que le quiero leer eso de la Rosa Blanca, le mando eso si alguien de los compañeros leyó la evaluación de hoy. No retrocedas ante el horror, encuentra el valor para enfrentarlo. Oiga, me estuve leyendo ahora con lo que pasó allá en Israel, porque hay una cuñada que vive allá y nosotros hemos discutido bastante. Y me puse a leer el libro de la Liga Antidifamación Judía, en últimos capítulos del ataque de la Rus. Es que es mortal esta gente, pues. La Liga Antidifamación Judía, bueno, que aparecen como supuestos defensores del judaísmo y son sionistas y todo, y la corrupción que tuvieron en Estados Unidos, en el Congreso, para enjuiciar y perseguir a la Rusia, acabar y tirarse la organización. Era un miedo, es un ataque terrible, ¿no? Por las ideas. Entonces, esa es la batalla que hoy se está librando la humanidad y realmente hoy eso es lo que tenemos que enfrentar porque no hay Estado aquí en Colombia. No hay un Estado ninguna. Intentaron alguien en la batalla histórica, lo último, Rafael Núñez, en la Nueva Granada, Francisco José Caldas y otros, el indígena que fue a Chiapas allá, que no era bolivariano porque es fraude, no se sabe si era de Bolívar, como decía Petro, que es bolivariano.
que estuvieron hablando de paja, AMLO y Petro, y todo eso es historia tan ancestral que estuvieron hablando carreta, ¿no? Los tipos, los dos. Entonces, realmente hoy tenemos que verdaderamente sacar a la población y a la gente y llevar todo y demostrarle a estos que han hecho con la izquierda y con la derecha, Santos, Uribe y todo el Frente Nacional, que ellos el Estado no lo quieren, lo odian. ¿Cuál es el lema de Santos en Colombia? El Estado sí es necesario y el libre mercado hasta donde sea posible, no, ese es el que defienden ellos. Oiga bien, el Estado no es necesario para ellos porque es el Estado que nos han sometido ellos. Y por eso estamos así en Colombia en el atraso más feroz del crimen, del narcotráfico, la droga, el desempleo, 25 millones del sector informal pobre en Colombia sobreviviendo. Y la gente, ¿cómo puede pensar así? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede educar? Está sometida. Estamos sometidos, pues, así como los palestinos allá con Israel. Entonces, hoy realmente ahí es el momento y por eso que estamos buscando conferencias en las universidades, ¿no? Y es lo que estamos logrando, pues, en Colombia, en México, Chile, Perú, y ojalá lo hagamos en todas las capitales de Colombia y del continente. Está haciendo, aportar nuestro granito de arena. Eso es lo que eso es lo que es el horror que hay que enfrentarse. Está muy buena esa visión de lo que son esa visión de lo que es ese buitre, pues, la especulación, de darle creer a la gente que el dinero da dinero, ¿no? Por magia, ¿no? Que la riqueza es el dinero y no el ser humano, y no la creatividad humana. Entonces, ahí está la batalla conceptual que hay que dársela a los niños en los colegios, en la escuela, y en toda parte, pues. Está, listo, muy buena, sí, pero Julio. Sí, muy bueno, y sobre todo esta parte de, porque se tiene la idea, ¿no? De ahora de la idea del emprendimiento y el cómo poder sobrevivir la crisis internacional económica. La alternativa que se plantea mucho es pues por uno mismo, por nuestras capacidades de emprender y generar empresa, ¿no? Pero la dificultad es lo que dice Carlos Julio, que es sorprendente, donde llega un punto, posiblemente, casi seguro, que necesitarás hacer algo ilegal para poder crecer. Entonces, wow, eso es sorprendente porque, pues bueno, además de que a veces se ufanan tanto de engrandecer al empresario porque por su mentalidad o por su capacidad de haber crecido económicamente y dar empleo, pero pues bajo este sistema pues se tiene esa problemática de que pues algo hizo, ¿no? Entonces posiblemente para llegar a donde está. Entonces realmente es una desgracia que es lo que está ocurriendo y pues es un motivo más para la transformación del sistema. Y además de que la especulación, porque siempre por eso preguntaba de la especulación, porque no solo es una corrida financiera que uno genera en el sistema bancario para obtener cierto rendimiento, ¿no? En el económico, sino que, como le entendía Carlos Julio, pues es que es hasta vez muy profundo, de tal manera que el simple hecho de alterar tus propios costos para poder solventar y generar cierta ganancia ilegal para poder subsistir es parte de la especulación. Eso es sorprendente. Entonces, sí, sí, por eso es urgente, pues sí, la transformación en volver a tener un sistema económico que esté en un cuadro de la moralidad y de la ética, porque pues por eso estamos en esta circunstancia, ¿no? Eso era. Que por eso Claro. el enfoque de la Adelante, frágil Carlos. ruta o de los BRICS, de volver a los grandes proyectos de desarrollo, porque yo creo que lo que está hablando China, pues, de hacer un canal interoceánico, ferrocarriles, puentes, túneles, eso es un concepto que va con el sentido de trascendencia del ser humano. Y eso es un tema de la moralidad, digamos, de que cuando uno tiene una vida limitada en el tiempo, ¿cómo hago para trascender?
Y todos nosotros, cuando vivamos en nuestro proyecto de vida, es tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, ¿cierto? Un poquito, porque él habla un poco de la cultura de los ¿cómo es? Ocheros, pues, de la gente de los 70, que perdieron el sentido de visión de futuro. Él habla un poquito de que miran es el corto plazo, mi interés personal, pero se perdió el sentido de la trascendencia, porque la reflexión sobre la muerte, que todos sabemos que vamos a morir, bueno, si uno va a morir, ¿qué sentido tiene mi vida? Es decir, ¿cómo hago yo para que mi vida trascienda? Y obviamente una de las formas es la infraestructura, digamos, de dejar obras para generaciones futuras y dejar un mundo mejor del que uno encontró. El propósito de la vida es ese, digamos, la misión de la vida de un ser humano, pues, que está en el sentido de que ha hecho una reflexión de este tipo, que la Bruce incluso en el libro ¿cuál es donde él habla de que la moralidad surge precisamente de la reflexión del ser humano sobre la muerte. Entonces uno entiende eso y obviamente le da un sentido moral a su vida. Y obviamente le da un sentido moral a la vida empresarial. Pues si uno es empresario, porque la economía y la moral van de la mano. Eso es otro tema que también divorció estas corrientes, ¿cierto? Que la moral va por un camino y la economía va por otro camino, pero la economía en sentido correcto es moral. Pues la economía no puede ser amoral o inmoral. Entonces, yo creo que el enfoque hoy, el debate global que hay entre el concepto de la franja y la ruta o de los BRICS, pues, de volver a los grandes proyectos de desarrollo, es un poco el concepto del crédito que hace rentable estas inversiones en los estados y hace por ejemplo, en China las tasas de interés son casi del 0%, digamos, para los campesinos, para los agricultores, para la gente que produce bienes tangibles, son tasas de interés cercanas al 0%. Entonces entonces ese es un concepto que busca que haya trascendencia en la economía, que haya trascendencia en la vida empresarial. Entonces creo que es un poco un concepto también de la moralidad humana, pues, de entender que la moralidad nace en ese sentido de la trascendencia. Y el crédito, bien entendido, es un sentido de trascendencia. Pues, el propósito es la trascendencia del ser humano. Sí, 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 esa conexión con las siguientes generaciones, esa promesa de un futuro a las siguientes generaciones, Lynn decía, se activa con el crédito. Es como el nuevo avance tecnológico que permite hacer realidad ese futuro, pues prometido a esas siguientes generaciones, esa conexión. Y bueno, pienso que con Listo, llegamos a... sí, con esta lectura del documento que mencionabas, Carlos Julio, del arte perdido, eso va a dar conexión a otras clases. Por ejemplo, el valor económico, que aquí es muy importante también el concepto de la Rush de valor económico, que Sí, explica precisamente por qué no es el dinero, porque hay que proteger, el concepto es cómo proteger las actividades que son productivas, pero no solamente productivas, sino indispensables para una sociedad. Entonces, bueno, se abren aquí varias posibilidades para más clases, más conceptos que se van desmenuzando de la economía física. Y por hoy terminamos la reunión, pero gracias, Carlos Julio, por darnos esta visión, esta clase que nos permite tener estas herramientas para el despliegue, precisamente porque como sabemos, donde todo esto debe ser aplicado, pues es en transmitirlo también a otra persona, que es ahí donde uno se da cuenta si lo entiende o más o menos, o de plano no. Entonces, te agradezco mucho porque esto no son solamente reuniones de lectura, un grupo de estudio, sí, pero a la vez es una formación para nuestro despliegue, ¿vale? Entonces, listo. Entonces nos vemos la hoy otra semana. terminamos. Nos vemos el viernes. Sí, nos vemos el viernes y el próximo martes continuamos con Listo. la clase de Euclides, la maldad de Euclides, y que tengan muy buena noche. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias, buenas noches.
Gracias, Carlos, cuídense. muchas gracias. Bueno.